Bien, iremos con el ejemplo número 1 de cálculos de los límites infinitos. Para esto hay que entender algo muy simple, y es que el cálculo de este tipo de límites infinitos, nos van a dar solamente dos resultados: infinito positivo o infinito negativo. Independientemente de la función e independientemente de el valor numérico al cual tienda x, nos va a dar dos resultados, ya sea infinito positivo o infinito negativo. Pero bueno, algo muy interesante es que el valor numérico hacia el cual tiende nuestro valor de x va a tener unos pequeños signos, ya sea más o ya sea menos. Esto, ¿qué quiere decir? Bueno, utilizando la gráfica, vamos a ver la gráfica. Si nosotros observamos la recta, vamos a ocultar las cuadrículas. Y si nosotros observamos la recta numérica, vamos a quitarle el eje Y. Podemos observar que del lado derecho, es decir, tenemos el número 0, del lado derecho se encuentran los números positivos y del lado izquierdo se encuentran los números negativos. Entonces, este signo que nos daría a entender, bueno, cuando tengamos un signo positivo, quiere decir que nos vamos a aproximar por la derecha. Y cuando tengamos un número negativo, quiere decir que nos vamos a aproximar por la izquierda, que es el orden del cual podemos utilizar en este tipo de ecuaciones, ¿no? Vamos a poner otra vez de las cuadrículas y el eje Y. Vamos bien, ok, entonces ya tenemos aquí nuestra gráfica. Vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a borrar esto. Y bueno, tenemos aquí este primer ejemplo. Tenemos que calcular el límite de la función x más 2 sobre x menos 3 cuando x tiende a 3 por la derecha. Este símbolo positivo nos indica que hay que acercarnos al valor o al número 3 por la derecha. Así que lo vamos a hacer paso por paso. Vamos a copiar esto y lo resolvemos aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a ver nuestra gráfica y ubicamos el número 3. Entonces vamos a acercarnos lo más que podamos. Del lado izquierdo del número 3 tenemos al 2.85, 2.9, 2.95 y un número infinito que se acerca al 3. Eso es del lado izquierdo, es decir, si tuviéramos un signo menos en la parte de arriba, podríamos utilizar 2.9, etcétera, etcétera. Pero bueno, como nos están diciendo que nos acerquemos por la izquierda, pues hay que ver qué número es el que más aproxima al 3. Perdón, como nos están diciendo que nos tenemos que aproximar hacia la derecha, dado que el número es, dado que el signo es positivo, tenemos que acercarnos al 3 por la derecha. Que los números que tenemos a la derecha del 3, pues bueno, es 3.01, 3.02, pero hay un número infinito que se aproxima aún más al 3. Entonces, ¿cómo se hacen ese tipo de problemas? Bueno, tenemos aquí el límite, copiamos la función tal cual y sustituimos a la x por ese 3 que se aproxima por la derecha. Podríamos utilizar el 3.01, ¿no? Pero hay muchísimos más números que se acercan al 3 y eso lo podemos desarrollar o justificar poniendo bastantes ceros. Y este número es aún más cercano al 3 que lo que era el número que teníamos anteriormente. Este está cerca del 3, es cierto, pero el que acabamos de escribir está aún más cerca del 3. Entonces, bueno, voy a poner esa cantidad de ceros y bueno, vamos a sustituirlo también en la otra x. Y entonces hay que realizar la operación. Esto que es igual, sería exactamente lo mismo. Vamos a eliminar los corchetes, 3 puntos y todos los ceros y ese 1, más 2 sobre, igual, esa misma cantidad del 3 menos 3. Entonces ya tenemos esta expresión. ¿Esto a qué es igual? Bueno, esto sería igual el 3 puntos y todos esos ceros, 1 más 2, nos da como resultado el mismo número, pero bueno, aquí vamos a ponerle un 5, ¿no? 3 más 2 es igual a 5. Y en el caso de este 3.000
y todos esos unos, todos esos ceros y el 1 menos 3 nos da como resultado la misma cantidad de ceros, pero bueno, 3 menos 3, eso es igual a 0. Y nos da como resultado esta expresión. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Aquí tenemos algo muy interesante. Esta cantidad que tenemos en el denominador es cercana a 0. Es muy pequeña que prácticamente se puede considerar un 0. Y el que tenemos en el numerador, este número es el que tenemos después del punto decimal, es muy muy pequeño, tan pequeño que también lo podríamos considerar como insignificante. Por lo tanto, toda esta expresión que tenemos aquí, la que estamos marcando, puede redondearse y aproximarse a otra expresión. Por ejemplo, el 5 podríamos escribir más 5, ¿no? ¿Por qué? Porque es positivo, por eso se pone el número más, el signo de más, y bueno, se puede redondear a un 5. Y esta expresión que tenemos en el denominador es tan pequeña, pero es tan pequeña que la podemos aproximar a cero. Ahora, como el signo aquí es positivo, o bueno, como no tiene signo, podemos colocar un positivo, así que yo lo puedo poner como más cero. Vamos a hacerlo un poco más abajo. Y esta expresión a qué es igual. Bueno, lo que tenemos en el denominador, ¿cuántas veces cabe en lo que tenemos en el numerador? Cabe muchísimas veces. Es un número muy grande. Si hiciéramos el cálculo utilizando una calculadora, que de hecho ustedes lo pueden hacer en casa, pueden expresar esta o hacer esta división, 5 puntos y todos esos ceros y un 1, y dividirlos sobre lo que tenemos en el denominador, les va a dar un número muy grande, tan grande o inclusive algunas calculadoras lo pueden poner como infinito. Entonces, esa es la idea. Tenemos positivo entre positivo, nos da como resultado positivo. ¿Y cuántas veces cabe ese cero, el que cero que tenemos aquí, en el 5 que tenemos en el numerador? Pues cabe un número muy grande de veces que se aproxima a el infinito. Entonces, ahí ya tenemos ese resultado. Y bueno, ese sería el resultado de ese límite. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a utilizar GeoGebra. Bueno, vamos a hacerlo más pequeño. Y tenemos a la función f de x, la cual es igual a x más 2 sobre x menos 3. Vamos a ver a la función. Ahí ya la podemos observar. Ese es el comportamiento de la función. Y bueno, hay que evaluar su límite. Y como tenemos un 3 que tiene un signo positivo, quiere decir que nos acercamos a ese número por la derecha. Entonces utilizamos el comando de límite derecha. ¿Y cuál es el límite que vamos a calcular? El límite de la función f de x cuando x se aproxima al 3 por la derecha. Le damos enter, procesa y podemos observar claramente que el número que nos ha dado como resultado es infinito. Es un número muy, muy grande, que es exactamente lo que nos ha dado a nosotros, pero con su valor positivo. Obviamente, si tiene o no tiene el signo es irrelevante, por lo cual podríamos omitir el signo de positivo y dejarlo simplemente como infinito. Y bueno, esta es la forma, la primera forma de calcular los límites infinitos. Entonces, vamos a hacer más pequeño esto. Y bueno, aquí ya tenemos la parte algebraica y del lado derecho tenemos la parte geométrica o gráfica.